Muy buenos días, espero que se encuentren bien y gracias por acompañarnos en esta mañana. Un agradecimiento al Centro Internacional del Cáncer por haberme invitado a compartir con ustedes en esta mañana cuál es el rol, el papel del médico patólogo en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Mi nombre es Erwin Jaime, soy médico patólogo y pues como ven el título de esta presentación es el médico patólogo y el estudio de la biopsia. Probablemente en el tratamiento del cáncer el médico patólogo es un personaje hasta cierto punto anónimo, ¿verdad? Desconocido, porque la persona que está en tratamiento solamente pues tiene contacto la mayor parte de las veces con su médico tratante. Pero en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer hay muchos actores que están alrededor participando y que no se conocen, ¿verdad? O son poco conocidos. Y uno de ellos es el médico patólogo. Ahora seguramente se estarán preguntando en esta mañana, ¿y qué es un médico patólogo? ¿Verdad? Buenos días. No sé si alguna vez se han preguntado eso. Pues yo he querido presentarles esta definición, ¿verdad? Y quiero decirles algo, si tienen alguna pregunta en el transcurso de esta charla, pues con gusto me gustaría que la hagan, porque el propósito precisamente es que podamos entender mejor todas las cosas. Entonces podemos decir que un médico patólogo es un médico especializado en el estudio de las enfermedades a través del análisis microscópico de tejidos y células. O sea, ante todo decir que el médico patólogo es un médico, ¿verdad? Alguien que estudió medicina, pero que en lugar de especializarse en tratar a los pacientes y estar ahí sentado en un escritorio y viendo pues a los pacientes y examinándolos, el patólogo se dedica a estudiar las enfermedades, pero sentado en un escritorio con un microscopio. Así como pueden ver en esta foto que les quiero compartir para tener una idea, está ahí muy concentrado viendo al microscopio. Ahora, ¿cómo inicia el diagnóstico de una enfermedad y en este caso del cáncer? Bueno, pues cuando el paciente consulta con su médico, el médico ante la sospecha de un cáncer va a tomar la decisión de efectuar una biopsia, de estudiar cierto tejido o ciertos órganos del cuerpo del paciente donde se presume que pueda estar la enfermedad. Ahora, siguiente pregunta, ¿y qué es una biopsia? ¿Por qué? Porque por ahí escuchamos hablar de que vamos a tomar una biopsia, vamos a estudiar una biopsia, pero uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Podemos definirlo de la siguiente manera, que una biopsia es una muestra de tejido o un órgano. O sea, puede ser solamente un fragmentito de tejido, puede ser un órgano completo, el cual le ha sido extraído a una persona con el propósito de determinar qué tipo de lesión tiene esa muestra y cómo se relaciona con los síntomas que el paciente pueda tener. Es decir, viene un paciente y puede decir, bueno, doctor, fíjese que me ha aparecido esta pelota por aquí, y me está causando dolor, ¿verdad? O cualquier otro síntoma. Entonces viene el médico y le dice, bueno, hay que hacerle una biopsia. Y dependiendo si esa pelotita es muy pequeña o es grande, así se va a extraer, ya sea en forma completa o solamente un fragmento de esa lesión. Entonces, a lo que se le extraiga es a lo que se conoce con el nombre de biopsia. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Espero que sí. Ahora, ¿cómo se obtiene entonces una biopsia? ¿Cómo es que esa muestra de tejido va a ser obtenida del paciente? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es, como dice ahí en primer lugar, extrayendo una parte de la lesión. Si es un tumor muy grande, por ejemplo, pues no se va a extirpar necesariamente todo de una sola vez, sino que se toma una pequeña muestra, ¿verdad? Esto puede hacerse de diferentes maneras, puede hacerse bajo anestesia local o a veces sí se necesita que el paciente vaya a sala de operaciones para
anestesiarlo completamente, dependiendo del tamaño del sitio donde esté la lesión, y así se toma una pequeña muestra de ese tejido. Puede ser extrayendo la lesión completa. Por ejemplo, a alguien le apareció un lunar que no tenía antes y entonces le pareció sospechoso y dijo, bueno, yo quiero saber qué es esta lesión que me ha aparecido. Entonces va donde su médico tratante y el médico le dice, ok, le vamos a extirpar la lesión y como es una lesión pequeña, se la quita completamente. No hay necesidad más que de anestesia local. O puede ser extrayendo parte de un órgano completo. Por ejemplo, cuando a alguien lo operan por apendicitis, entonces viene el médico cirujano y le extirpa, le quitas el apéndice secal. Ese se considera una biopsia. O como está el caso de la colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula biliar, ya sea por cálculos u otras enfermedades, entonces también eso se considera una biopsia, ¿verdad? Porque se le ha extraído un tejido o un órgano completo a una persona para su estudio. Entonces, ya vimos lo que es una biopsia, ya vimos cómo se obtiene una biopsia y hoy tenemos aquí algunas imágenes que nos permiten tener una mejor idea de cómo se obtienen las muestras. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo cómo se obtienen biopsias del cuello del útero. El útero, o más conocido como la matriz en las mujeres, es un órgano del cual con frecuencia se necesitan obtener muestras y se hace a través de un examen ginecológico en el cual con ese instrumento que se observa ahí, que es una pinza muy larga, se obtienen pequeños fragmentos del cuello del útero. Claro, no se va a extirpar en su totalidad del útero necesariamente, sino solo pequeñas muestras. Esta es otra forma de cómo se obtiene una biopsia. En este caso, se está haciendo una biopsia de médula ósea, ¿verdad? La médula ósea es la parte más interna del hueso y claro, para eso ya se necesita, como pueden ver en esta imagen, que la persona pase a una sala de operaciones donde pueda ser sedada para que el procedimiento sea más aceptado por el paciente, no sea tan doloroso, pero sí ya necesita pues una preparación en particular y ahí están extrayendo el tejido con una aguja especial para ese propósito. También tenemos aquí una forma de tomar biopsias de piel. Hay lesiones en la piel que son muy extensas, donde no se va a quitar pues una gran parte de la piel, no es necesario. Entonces lo que se hace es tomar una pequeña muestra, ¿verdad? Este es un instrumento con el cual se está tomando un fragmentito circular de piel, ¿verdad? Es lo que le llaman una biopsia punch, ¿verdad? Es como ensacabocado, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, hay diferentes formas de obtener las biopsias, dependiendo de el sitio donde se encuentre la lesión, dependiendo también del tamaño de la lesión. Esta es otra forma, ya un poco más, como nosotros le llamamos, invasiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si necesitamos obtener una biopsia de los pulmones, como está ejemplificado en esta imagen, entonces lo que se hace es, a través de las vías aéreas, se introduce un tubo especial, un endoscopio, que llega hasta los pulmones y introduciendo una pinza, ¿verdad? Se logra prácticamente morder, ¿verdad? Hacer como pequeñas mordidas en el pulmón y entonces se extraen pequeñitos fragmentos del pulmón, los cuales se van a estudiar. Claro, el pulmón es un órgano delicado, de difícil acceso y entonces pues se tienen que tomar medidas especiales para poder obtener tejido del pulmón para su estudio. Ahora vamos a hablar de otro concepto
que también es importante entender, que es una citología. Seguramente en algún momento habrán escuchado qué es una citología o que se va a hacer una citología. Podemos definir una citología de esta manera. Es un preparado o un frotis, el cual se realiza sobre una placa de vidrio o una lámina, sobre la cual se han extendido las células que se han obtenido de algún órgano o tejido del cuerpo o de algún líquido producido por el cuerpo, ya sea de forma normal o anormal. Ahora, permítanme explicar un poco mejor esta definición de qué es una citología. Y lo voy a explicar de la manera más fácil y más común. El término citología se relaciona sobre todo, o se oye más relacionado al estudio del cáncer en la mujer. Cuando le dice la mujer, me van a hacer una citología. Quiere decir que a través de un examen ginecológico van a obtener células del cuello uterino, haciendo un pequeño raspado del cuello uterino. De esa forma se obtienen células, las cuales se van a extender sobre una lámina y esas entonces se van a proceder a estudiar. En este caso no estamos obteniendo un tejido, sino células que se han desprendido. Entonces, veamos hoy, ya vimos cómo se obtiene una biopsia, hoy veamos cómo se obtiene una citología. Como les decía, en primer lugar puede ser por raspado, ¿verdad? Puede ser por aspiración también, o por una punción con una aguja fina, también conocida como CAF. CAF son las siglas que significa citología por aspiración con aguja fina. Entonces, estas son las formas. Ahora veamos algunos ejemplos para que nos familiarizamos y entendamos mejor estos términos. Este es una imagen que nos ilustra el examen ginecológico que se le hace a una mujer. Se le ha colocado un espéculo, ¿verdad? Que es este instrumento que pueden ver en esta zona. Y con una pequeña espátula, puede ser de madera o plástica, se hace un pequeño raspado del cuello uterino y se obtienen células para su estudio. Esa es una forma, como les decía, de obtener células, por raspar. Esta forma es una forma prácticamente que no es invasiva, no le va a ocasionar un dolor o un mayor malestar a la persona que está siendo examinada y se puede obtener mucha información de este estudio. Este es otro, que es lo que llamamos una punción con aguja fina. Con una aguja conectada a una jeringa, aquí se está ilustrando el estudio de lesiones de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que tenemos en el cuello, a este nivel más o menos. A veces se producen lesiones y en lugar de ir a quitar, ¿verdad?, toda la tiroides, lo cual implicaría una cirugía ya mayor, lo que se hace es, con una jeringa y una aguja, se punciona, se introduce la jeringa en la lesión. Idealmente debe ser ayudada o guiada por ultrasonografía, como pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Ahí está el aparatito del ultrasonido que está guiando a la aguja que se está introduciendo. Entonces, al aspirar con la jeringa, se obtienen células, las cuales después son colocadas sobre una lámina y entonces se van a proceder a colorear y ya se pueden examinar. Esa es otra forma de obtener células. Aquí no estamos obteniendo tejido, ¿verdad?, sino células de una lesión. Muy bien, ahora, luego que ya se ha obtenido, ya sea el tejido o se han obtenido células, ¿qué se hace con esa muestra? Porque todavía no se ha llegado a un diagnóstico, ¿verdad? Hasta ahorita estamos empezando en el proceso y todo esto tiene que seguir ciertos pasos a fin de que
el patólogo, cuando vaya a examinar eso al microscopio, obtenga la mejor calidad del tejido o de células posibles. Entonces, lo que hay que hacer después de haber obtenido es evitar que ese tejido o esas células se vayan a deteriorar, se vayan a arruinar, en pocas palabras. Y me gusta ilustrarlo de esta manera. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes cuando han ido al supermercado y han comprado su pollito o ahí sus libritas de carne o de pescado, pero no se las van a comer en el mismo momento, sino que días después? Entonces, ¿qué es lo que hacen al llegar a su casa? Uno viene y las pone en el refrigerador o en el freezer, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Evitar que se vaya a descomponer esa carne, ¿ok? Entonces, cuando obtenemos una biopsia, necesitamos evitar que ese tejido se vaya a arruinar. Pero en el caso del estudio de las biopsias, para el diagnóstico del cáncer, no la vamos a poner a un refrigerador. Lo que vamos a hacer es colocarlos en una sustancia especial que nos va a permitir evitar la descomposición de ese tejido. Y en este caso, lo que más se utiliza es una sustancia llamada formalina, ¿verdad? La formalina es una sustancia que tiene un olor muy particular, a veces irrita un poquito los ojos, ¿ya? Pero que es sumamente útil para este proceso. Entonces, lo que se hace, como dice aquí, es que la muestra debe colocarse en una sustancia que impida la degradación del tejido y que permita su conservación para continuar con el procesamiento hasta obtener cortes histológicos o frotis teñidos con hematoxilina y eosina. Y aquí vamos introduciendo otros términos que ya luego los vamos a explicar mejor. Recuerden, si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden hacer, no tengan pena de interrumpirme y podemos explicar. Bien, aquí tenemos una ilustración, una foto de un frasco donde dentro podemos observar una muestra de tejido que está en formalina. ¿Ok? Acaban de quitar ese tejido, se coloca en un frasco con formalina y tenemos que esperar cierto tiempo para que la formalina actúe, ¿ya? A veces se pregunta la persona a quien le han tomado una biopsia, ¿y por qué no me dan la respuesta ya luego, verdad? Quisieran que tal vez el mismo día o al día siguiente obtener la respuesta y están preguntándole al médico. Obviamente se entiende la ansiedad, ¿verdad? Si a uno le están sospechando cierta enfermedad, uno quisiera que en el momento la respuesta estuviera, pero tenemos que entender que para que el médico patólogo pueda estudiar los cortes que se van a hacer, todo lleva un proceso y esto lleva ciertas cantidad de tiempo, la cual tenemos que respetar para que todo salga bien. En este caso, pues, la formalina tiene su tiempo de actuar. Una biopsia, dependiendo del tamaño, va a necesitar entre 12 a 24 o incluso 48 horas para que pueda la formalina penetrar en el tejido y entonces de esa manera poder preservarlo. Es como cuando uno pone una carne en el freezer, ¿verdad? Uno no va a esperar que 5 minutos después de que la ha puesto en el freezer ya esté congelada, ¿ok? Va a tardar su tiempo en que se congele. Igualmente, con la formalina vamos a esperar unas 12 a 24 o incluso 48 horas, dependiendo del tamaño de la lesión. Entre más grande sea el tejido, pues va a necesitar más tiempo para que ese proceso de evitar que el tejido se degrade, que se vaya a deteriorar, se lleve a cabo. Cuando lo que obtenemos son células, como les decía, ¿verdad? En el caso de las citologías, lo que hacemos es, en la lámina de vidrio en la cual se han puesto las células, se han extendido las células, se coloca en un frasco que tenga alcohol. En lugar de formalina, para las citologías, lo que utilizamos es alcohol. Y este proceso es más rápido que en el caso de la preparación de las
biopsias del tejido. Bueno, luego que ya el tejido se ha preservado, después, como les decía, de varias horas de estar en la formalina, entonces vamos a proceder a examinarlo. Si es muy grande, pues examinamos, por ejemplo, un órgano, vemos dónde está la lesión y dependiendo de dónde esté la lesión, así vamos a obtener pequeñas muestras de ese órgano o tejido. Aquí tenemos ejemplificado el estudio de un apéndice secal y vemos pues que se han efectuado ciertos cortes ahí. Claro, antes de todo eso se ha hecho una descripción lo más detalladamente posible de esa pieza o de esa biopsia. Se le ha dado medidas, se ha pesado si es necesario, se hacen cortes, se identifican dónde están las lesiones principales y de ahí es donde se van a obtener ciertas muestras para su estudio. Entonces el patólogo, después de que ha hecho eso, viene y pues con estos instrumentos se auxilia y va a obtener esos pequeños fragmentos y los va a colocar en unos depósitos de plástico especialmente diseñados para su estudio. Después de que esto se ha logrado, el siguiente paso es colocar todos esos depósitos de plástico que llevan en su interior pequeñas muestras de tejido en ciertos reactivos. Como observan aquí, esta es una foto de un equipo, de un aparato que nos sirve para procesar esas muestras. Y aquí viene entonces más horas del proceso. Ya teníamos varias horas del proceso en el cual el tejido se está conservando. Y hoy viene otra parte del proceso en el cual el tejido que hemos seleccionado para su estudio va a pasar por varios reactivos, lo que nos va a permitir obtener un tejido de cierta dureza para poder cortarlo en rodajitas muy finas, pero muy finas, de menos de 1 milímetro de espesor. Esto lleva un tiempo de aproximadamente unas 10 horas, ¿verdad? Así que ya le vamos sumando el tiempo hablábamos de 12 a 48 horas, luego viene el tiempo que el patólogo se va a tardar en examinar la pieza, luego el proceso que sigue, ¿verdad? Entonces ya llevamos unos 2 o 3 días. Por esa razón la biopsia no se puede contestar inmediatamente, tiene que seguir un proceso para que su estudio sea de la mejor calidad. Después de que hemos obtenido eso, pasa el tejido a hacerle ciertos cortes. Como pueden ver aquí está un técnico haciendo cortes en ese aparato especial que podemos ver en esta área llamado micrótomo, ¿verdad? Con eso nos permite obtener pequeñas rodajitas muy finas de menos de 1 milímetro de espesor, las cuales vamos a colocar después en las láminas para poder estudiarlas. Y este es el resultado final de todo ese proceso. Miren, aquí obtenemos estas láminas y esas manchitas que se observan ahí de color entre morado y rosado son los cortes de tejido que ya están coloreados, ya están listos para que el patólogo entonces los pueda observar al microscopio y entonces viene la fase de estudio. Claro, hay lesiones que son relativamente fáciles de diagnosticar y puede hacer que lleven unos cuantos minutos de su estudio, pero a veces las lesiones no son fáciles, hay una infinidad diversa de tumores, los cuales tienen sus características propias y entonces se necesita a veces de muchas horas de estudio, de análisis o incluso de otros estudios adicionales que ya vamos a mencionar a continuación. Este es un ejemplo de un corte de piel para que vean lo que el patólogo ya
ve al microscopio, ¿verdad? Esto es el resultado final de todo ese proceso que les he estado explicando hasta el momento. Aquí tenemos otra biopsia, este es de riñón. Podemos ver sus estructuras muy particulares. Y así pues hay diferentes tejidos, diferentes lesiones que el patólogo va a examinar al microscopio. En este caso, esta foto nos ilustra no una muestra de tejido, sino una citología. Como les decía, en lugar de tener tejidos, lo que tenemos son células sueltas, células que están dispersas. Cada una de estas estructuras que pueden ver aquí, de diferentes colores, ¿verdad? Y que tienen un punto bastante oscuro en su centro, son células. Todas esas son células que se han obtenido por medio de un raspado, ¿ya? Entonces, cada muestra nos da una información en particular sobre cierta lesión que pueda tener la persona. A veces se requieren de estudios adicionales. Nosotros, en el estudio rutinario, llamémosle así, de la patología, utilizamos una coloración conocida como hematoxilina y eosina. ¿Por qué se llama así? Pues básicamente porque son los dos colorantes que se utilizan para teñir los tejidos. Uno es la hematoxilina y el otro es la eosina. Y en combinación, ambos colorantes nos dan diversos tonos de rosado con colores morados, violetas, y eso pues es lo que nos permite llegar al diagnóstico. Pero, como les decía, a veces es necesario estudios adicionales. Y aquí les estoy presentando una foto de uno de esos. Ya no es el estudio rutinario teñido con la hematoxilina y eosina, sino este es un estudio conocido como inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es un estudio que se utiliza mucho, sobre todo en el diagnóstico de los tumores, de diferentes tumores, y que proporciona una información muy importante. Por ejemplo, en el cáncer de mama se utiliza para hacer el análisis de poder saber si hay ciertas moléculas presentes en el cáncer, y dependiendo de eso va a determinarse si se da cierto tratamiento o no. Entonces, la inmunohistoquímica es un estudio que se hace adicional al estudio inicial. Claro, esto lleva más tiempo todavía, ¿verdad? Desde el momento en que se empieza a realizar el estudio. A veces, también durante el transcurso de una cirugía, es posible que el cirujano necesite una información en el momento, y para eso se realiza un estudio llamado estudio transoperatorio por congelación, o comúnmente conocido solamente como congelación. En ese estudio, el cirujano obtiene una muestra del tejido que está quitando y lo envía inmediatamente al patólogo. En el momento el patólogo congela el tejido en un equipo especial, como pueden observar aquí. Este es un aparato especial llamado criostato, lo cual permite congelar el tejido en pocos minutos y luego hacer cortes y poder estudiarlo, y durante el transcurso de una cirugía entonces poder darle al médico cirujano una información muy importante que va a determinar el transcurso de la cirugía. Bien, he querido en esta pequeña charla pues compartir con ustedes qué es el papel que un patólogo tiene en el diagnóstico del cáncer y todo el proceso que sigue el estudio de las biopsias, porque, como les digo, a veces el paciente está ansioso normalmente por saber qué tiene y quisiera pues que lo más rápido posible fuese dado el diagnóstico, pero
ya podemos entender por qué razón es que se tarda algunos días, ¿verdad? Y sobre todo cuando se necesitan estudios adicionales. Y claro, el patólogo no trabaja en forma aislada, sino que el patólogo está en constante comunicación con el médico cirujano o con el médico oncólogo, porque eso sirve para llegar a un mejor análisis de las biopsias, ¿verdad? El médico tratante va a dar cierta orientación que es de importancia al patólogo, cierta información de otros estudios que le hayan realizado a la persona, como pueden ser estudios de laboratorio, estudios de imágenes, una resonancia, una tomografía o una ultrasonografía, y eso va a servir para tomar una decisión en cuanto a qué es el diagnóstico de la lesión que se está observando. Pues me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes en esta mañana y poder compartir, como digo, en forma bastante breve cuál es el papel del patólogo, y me gustaría saber si tienen alguna pregunta y poder contestarla en este momento. Pues si no, estamos a las órdenes siempre aquí a través del Centro Internacional del Cáncer. Muchas gracias. Me tomaron una biopsia de una lesión a distancia, lo que conocemos como metástasis. Y el médico en ese momento me dijo que solo necesitaba la biopsia de uno de los cambios. ¿Estará bien o será que necesitaba más biopsias de otro cambio? Ok. Bueno, interesante pregunta también. Claro, para poder dar una respuesta muy específica a esa pregunta, es necesario conocer el contexto específico, particular, ¿verdad? Porque lo que conocemos como metástasis, o como la doctora mencionaba, lesiones a distancia, ¿verdad? Para explicar así rápidamente en qué consiste. Cuando un tumor aparece en un órgano del cuerpo, ¿verdad? No todos los tumores tienen esa capacidad de desprender células para que se vayan para otros sitios del cuerpo. Entre más agresivo sea, entre menos esas células se parezcan al tejido normal, su capacidad de desprenderse células va a ser mayor, ¿verdad? O sea, esa capacidad de dar metástasis. Ahora, depende del tipo de tumor y depende del órgano, así va a tener importancia saber en cuántos ganglios está la lesión. Claro, por ejemplo, para poder diagnosticar si hay una metástasis, en este caso a un ganglio, yo puedo, o el médico tratante puede hacer un estudio de una punción con aguja fina, lo que les mencionaba. Tocó el ganglio, digamos que es un ganglio que está aquí en el cuello, está grande, se puede palpar, tiene unos 2 o 3 centímetros de tamaño, y entonces viene y con una aguja, le mete una aguja, aspira, saca células, y entonces viene el patólogo, estudia y dice, sí, aquí hay células extrañas, células que no son del ganglio, y esto corresponde a una metástasis, ¿ok? Pero entonces ya después de eso, muy probablemente habrá necesidad de hacer ya otro procedimiento en el cual habrá necesidad de extirpar varios ganglios. Habrá necesidad de extirpar más ganglios para poder definir el número de ganglios en los cuales había metástasis y qué tamaño tenía esa metástasis. Pero eso depende de cada tumor en sí, ¿verdad? O sea, no es posible dar un concepto así general que se aplique a todos los casos. Hay lo que se conocen como protocolos de diagnóstico, de tratamiento, ¿verdad? Que depende de cada tipo especial de tumor, entonces así va a ser la información que el médico tratante necesita, ¿ya? O sea, no es posible decir, sin saber, como digo, el contexto, poder decir si se va a necesitar más o no en ese momento, saber el número de ganglios que están afectados. Idealmente sí, pero eso sería, digamos, en una segunda etapa. En la primera etapa, ok, se determinó que el ganglio sospechoso sí había metástasis, entonces ya luego pasa a un segundo
procedimiento donde probablemente se va a extirpar todos los ganglios que sean sospechosos para poder ya estudiarlos, ¿verdad? Cuando un cáncer es agresivo y haya evadido otro más abajo, por ejemplo el de la mama, el de la señora que se fue ahí, sí, y le hicieron un TAC y le aparece un ganglio extraño, y en la columna una vértebra también, ¿qué podría pasar? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Y ya le hicieron la quimio y le han hecho el TAC. Bueno, interesante su pregunta también. Ante una lesión, en este caso tenemos el contexto de una persona con un cáncer de mama que ya ha sido diagnosticado, que está en tratamiento, y al hacerle un rastreo, así se llama, un rastreo, es decir, un estudio para ver si hay lesiones en otra parte del cuerpo, se detecta, digamos, como en el caso que usted está mencionando, un ganglio que está agrandado. Ahora, los ganglios agrandados, en el caso de un cáncer cercano, no necesariamente quiere decir que están invadidos por el cáncer. Pueden haberse agrandado por otras circunstancias, por ejemplo, por inflamación, ¿verdad? O sea, el cáncer va a provocar una reacción del cuerpo que va a tratar de mantener localizada esa enfermedad. Y los ganglios, que son parte del sistema inmune del organismo, se ponen en alerta, ¿ya? Es como un ejército, ¿verdad? Como un soldadito. Sí, ¿verdad? Que uno puede ver, digamos, a un soldado sin armas y sin todo eso, y uno dice, este soldado obviamente no está en guerra, o no está preparado para la guerra, pero si de repente usted ve al soldado ya con su fusil, su casco y todos sus implementos, usted dice, bueno, este soldado como que está listo para la guerra o está en guerra, ¿verdad? Pero no necesariamente, porque puede ser que simplemente esté haciendo un ejercicio militar, ¿ya? No lo sabe. Entonces, un ganglio agrandado no necesariamente indica que ese ganglio ha sido invadido por el cáncer o cualquier otra lesión. Entonces, es necesario, ¿verdad?, a través de ciertos estudios, no necesariamente una biopsia, porque hoy existen métodos como, por ejemplo, métodos de estudios por imágenes, lo que se llama una tomografía por emisión de positrones, o en inglés se conoce como PET scan, ¿verdad? Hacen un estudio especial de los ganglios y otras lesiones del cuerpo, y de acuerdo a ciertos resultados que obtienen pueden decir, esto está así porque tiene una metástasis, o sea, una lesión del cáncer, o no, está así por otras razones, no hay problema, ¿verdad? Entonces, puede ser, como le digo, que sea debido a otras circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, una lesión en la vértebra. Bueno, ¿qué tipo de lesión es? ¿Será una lesión por la edad, ¿verdad? Por el envejecimiento, lo que se está viendo, o una lesión debido a otra causa, un traumatismo que alguien pueda haber tenido? O sea, hay diferentes razones, causas que pueden dar alteraciones. No necesariamente vamos a decir que porque hay un cáncer cerca se deben al cáncer. Por esa razón siempre hay que estudiar a través de diferentes métodos. La biopsia es una forma, pero existen otros métodos, como los que les decía, la resonancia magnética, la tomografía y otros, ¿verdad? Gracias. Ok. ¿Cuál debería de ser el medio más adecuado para podernos informar adecuadamente? Bueno, idealmente quien tiene que responder esas preguntas es el médico que está tratando, ¿verdad? Y claro, el médico tratante tiene un conocimiento suficiente como para entender lo que el patólogo le está reportando. Pero aun cuando a veces hayan elementos en el reporte que el médico tratante desconozca, porque cada área tiene su propio lenguaje, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, un reporte de un estudio de radiología, yo como médico lo leo y entiendo hasta cierto punto, pero hay ya ciertos términos muy propios de la radiología y de los estudios que hacen que yo, aunque sea médico, no los voy a entender.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir donde el radiólogo y decirle, mire, explíqueme esto, ¿qué significa? ¿Verdad? Igual, el médico tratante no está obligado a entender todo lo que yo como patólogo reporto, ¿verdad? Porque son términos muy técnicos, muy propios de un patólogo. Entonces, si no entiende, pues tendrá la confianza y la necesidad y obligación de ir con el patólogo y decirle, mire, explíqueme esto, porque será él el encargado de transmitirle entonces al paciente y ya traducirle, ¿verdad? El lenguaje y decirle, mire, esto quiere decir tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Pero en última instancia, obviamente, el patólogo siempre está ahí, pues, ¿verdad? A mí me han consultado, no así muy frecuentemente, pero a veces los pacientes, por alguna razón, digamos, quieren estar más seguros de todo, llegan precisamente donde el patólogo, han llegado donde mi persona y me han dicho, mire, explíqueme qué es esto, ¿verdad? Y pues yo, pues con mucho gusto lo hago y les explico, pero siempre lo remito al médico tratante y les digo, porque siempre viene la pregunta, mire doctor, ¿y el tratamiento y qué me pueden dar? No, ya ahí ya no es mi campo de acción, ahí tiene que ir donde su médico tratante y él le va a decir qué tratamiento le va a dar, en qué dosis, etcétera, 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 ¿verdad? Cada quien en su campo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las muestras? Idealmente, cuando el médico patólogo ha dado ya su diagnóstico, tiene que almacenar el material que ha quedado, ¿verdad? Ya procesado, no todo el tejido, ¿verdad? Porque pues no vamos a estar almacenando ahí muchos frascos con tejido, eso se descarta después de cierto tiempo, pero quedan, y ¿cómo se llama? A ver, aquí estoy. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos queda al patólogo en nuestro laboratorio? Nos quedan las láminas, estas cositas de vidrio con estos cortes de tejido, eso nos queda en nuestro poder, ¿verdad? Y queda también en nuestro poder, no sé si lograrán y alcanzarán a ver, pero aquí este es el aparato que se llama micrótomo, que sirve para hacer esos cortes muy delgados que les decía, y si pueden ver aquí, ¿verdad? Se ve como una manchita blanca con otra manchita oscura en el centro. Ese es lo que conocemos como bloque de parafina, que es donde está el corte de tejido, que es el que se le está haciendo los cortes muy finos. Entonces, este corte en el bloque de parafina más la lámina queda en el poder del patólogo, pero el dueño de ese material no es el laboratorio de patología, el dueño es el paciente. Lo que pasa es que el patólogo lo está solamente resguardando. Si el paciente lo necesita, el patólogo está en la obligación de entregárselo, ¿verdad? ¿Por qué no se entrega junto con el reporte? Porque es un material tan valioso, ¿verdad? Que si no se cuida adecuadamente se puede estropear. Digamos, imagínense que se quiebran las láminas de vidrio. Ok, se dañaron, ya no sirven. O se pierde ese tejido y ya era lo único que quedaba. Y se necesitan estudios adicionales de dónde se va entonces a obtener los cortes. Por esa razón quedan en poder del patólogo y el paciente, cuando los necesita, los puede pedir y se le tienen que dar, ¿verdad? Para que haga uso de lo que quiera, ¿verdad? Entonces, alguna vez yo le noté un cáncer, bueno, esta área, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Que uno puede identificarlo, se lo noté bastante inflamado. Ajá. Y luego desapareció. Correcto. Lo que les estaba comentando, vaya, en este caso, digamos, un paciente que tiene un cáncer de mama, ¿verdad? Y en el mismo área. Y de repente le aparecen unos ganglios aquí en el cuello, ¿verdad? Ya sea a uno o a ambos lados. Clínicamente, es decir, al examen físico, el médico puede orientarse y saber si un ganglio puede ser, si es sospechoso de que tenga metástasis, o sea, que esté infiltrado por el cáncer, o no lo es. Ya, pero ¿qué tal si esta persona ha tenido una infección en la garganta? Por decir algo, obviamente va a tener
ganglios aumentados de tamaño en el cuello y muy probablemente van a ser dolorosos, pero eso no significa que estén aumentados por el cáncer, sino por la infección en la garganta, ¿ya? Sobre todo si desaparecieron, con mucha mayor razón uno va a decir, no tenían nada, era una reacción del cuerpo a la infección a la garganta. Además, se toma en cuenta la relación anatómica que tiene, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, alguien que tiene un cáncer de mama, una paciente con un cáncer de mama, y le apareció un ganglio aquí, en la ingle. Entonces el médico sabe que muy difícilmente este cáncer se ha regado de aquí a la ingle. ¿Por qué? Porque uno sabe, por los estudios que uno ha hecho de anatomía, cuál es la dirección que siguen usualmente las metástasis, ¿verdad? En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, lo más frecuente es que se vayan a los ganglios que están en la axila, ¿ya? Porque ese es como el destino por el riego o lo que conocemos como el drenaje linfático, ¿verdad? Es a la axila, entonces difícilmente va a irse de aquí para acá abajo. Entonces, si aparece un ganglio por aquí y con características así dolorosas y otras características que pueda tener, entonces uno no va a sospechar que ese ganglio está relacionado al cáncer de mama necesariamente, ¿verdad? O sea, hay cierta información que nos va a hacer sospechar si es posible que sea metastásico o que no lo sea, ¿verdad? Pero ante la duda, ante la sospecha muy fuerte, hay que proceder a un estudio. Y eso, como digo, puede ser ya sea por una biopsia o por estudios, por imágenes, una ultrasonografía u otros estudios, ¿verdad? Gracias. Bueno.